Es una polémica que involucra a la corona real española y a nuestro país, a Chile. Bueno, las imágenes que están viendo ustedes, que fueron captadas en un centro comercial de Punta Arenas, son imágenes que corresponden a la visita que hizo la princesa Leonor de España a este centro comercial, acompañada de algunos de sus compañeros y también de quienes están encargados de su seguridad. La divulgación de estas imágenes causó molestia en la Casa Real Española, quienes le dijeron a su embajada de España acá en Chile que presentaran una denuncia ante la policía chilena por la divulgación de estas imágenes que ellos consideran que viola la ley de protección de datos personales vigentes en nuestro país. Y se ha generado aquí todo un debate y toda una polémica con respecto a qué es lo que ocurre, cierto, en los espacios públicos, qué es lo que pasa con estas imágenes donde no se ve a la princesa Leonor haciendo nada malo, cierto, solamente visitando un centro comercial. Lo que le molestó a la corona real española no es las imágenes en sí, sino que se hayan divulgado y la forma en la cual se divulgaron. Acá el centro comercial de Punta Arenas ha dicho que esta divulgación o la entrega de estas imágenes fue con fines periodísticos. Escuchemos qué era lo que decía el gerente de este centro comercial con respecto a la visita que hizo la princesa Leonor. Ella estuvo alrededor de una hora, un poquito más, en Zona Franca, con escoltas, muy bien acompañada. Estuvo vitrineando, estuvo mirando las vitrinas de Zona Franca, donde estuvo mirando chaquetas, estuvo vitrineando también un poquito de ropa, para luego ingresar a Montañés Errante, donde pasó un buen rato tomando mate, un rato súper ameno de conversación con sus escoltas, con sus compañeros. Ahí estaban, cierto, relatando cómo fue esta visita de la princesa Leonor, pero como les comentábamos entonces, lo que exactamente está denunciando, más que el contenido de las fotos, según se detalla desde la Casa Real, era lo que les comentaba yo, que fue la forma en la que se mantuvieron estos registros. Ahora también es importante mencionar por qué la princesa Leonor está en Punta Arenas, y recordemos que ella llegó a Punta Arenas la semana pasada porque está a bordo del buque Escuela Juan Sebastián Elcano, donde ella se encuentra cumpliendo una de las instrucciones militares de las cuales ella debe adoptar, debe tener. Recordemos que estamos hablando de la futura reina de España. Ella es la heredera al trono de la Casa Real Española, por lo tanto debe tener esta instrucción militar en las 3 ramas del servicio militar con el que cuenta España, tanto por tierra, por aire y por mar. En este caso se encuentra realizando esta instrucción por mar, la cual la ha llevado a visitar algunos otros países de Latinoamérica y que la va a tener también en ruta por lo menos hasta el mes de julio. Está en Punta Arenas, después se va a trasladar hasta Valparaíso y claro, mientras estos días este buque escuela ha estado en el puerto, los alumnos que están recibiendo esta instrucción militar, por supuesto, han bajado del buque para recorrer la ciudad, tal como lo han hecho en las otras ciudades que han visitado. Bueno, en las imágenes, como les decíamos, es posible observar a la princesa de Asturias paseando por el centro comercial Zona Franca, acompañada de los escoltas, ¿cierto?, donde la heredera al trono de España se detuvo en una de las tiendas para compartir un mate con el dueño y aprender a preparar la bebida. La Casa Real Española criticó que los registros se hayan obtenido a través de las cámaras de seguridad del recinto gracias a la filtración en la prensa chilena. Esta situación la califican como una infracción de la normativa vigente. ¿Qué es lo que dice el alcalde de Punta Arenas? Escuchemos. Lo que hizo este centro comercial rompe una regla no escrita, ética. Hicieron como un reality y creo que fue de muy mal gusto y comprendo la molestia, pero también insisto, ser princesa, ser rey, presidente, cualquier vecino tiene un derecho finalmente a la privacidad y si alguien graba para después enviar estas imágenes, al menos tiene que ser informado. Creo que aquí fue un error que lamentamos y creo que también empaña una característica que tiene nuestra ciudad, que siempre recibe a visitas importantes. Aquí vienen premios Nobel, presidente, reyes, princesas, actores de Hollywood y siempre nuestros vecinos han actuado de forma muy respetuosa.
Claro, ahí estábamos escuchando entonces lo que decía el alcalde, que hasta hace algunos días en Punta Arenas estaban bastante emocionados, ¿cierto?, por la presencia de la princesa Leonor en su comuna, en su ciudad. Esto también decían algunos puntarenenses, porque pone a Punta Arenas de cierta forma en el mapa mundial al tener este tipo de visitas que son reconocidas a nivel internacional. Algunos medios en España han señalado que esta denuncia que hace la Casa Real Española se trataría de una medida histórica por parte de la realeza de ese país para proteger la privacidad de sus miembros. Según relataron en algunas agencias de noticias, fuentes del Palacio de la Zarzuela desde la Casa Real consideran la filtración una conducta inadmisible y que no todo vale. Por esa razón justifican que se ha decidido denunciar esta infracción administrativa ante las autoridades chilenas. Lo anterior, a pesar que también señalan que el contenido mismo de las imágenes sea de poco valor e intrascendente. Desde la administración de la Zona Franca, como les decíamos, habían emitido un comunicado para abordar la situación, comentando que la visita de la princesa Leonor, mayor de edad y reconocida figura pública mundial, se desarrolló de manera completamente privada en un espacio abierto al público. Su presencia no fue anunciada ni divulgada por el recinto. En todo momento se desplazó por instalaciones seguras sin ser abordada ni molestada, accediendo voluntariamente a espacios comerciales dentro de la zona, cuya elección respondió a criterios definidos por su propio equipo de asesores. Al mismo tiempo, abordaron estas posibles acciones legales, esta investigación que ya se abrió por parte de la Fiscalía, indicando que ante cualquier requerimiento de información o investigación van a estar dispuestos a colaborar con ella. ¿Qué es lo que dijo el gobernador de Punta Arenas? Escuchemos. Como todo proceso jurídico tiene que investigarse y serán quienes les corresponde hacer la investigación, ver si hubo alguna filtración, alguna no autorización, y esperamos que sea solamente una anécdota de la pasada por acá por Punta Arenas. Bueno, y también con esto se abre un debate con respecto a qué es lo que ocurre entre lo público y lo privado, porque claro, aquí algunos decían que la princesa Leonor estaba en un espacio público, por lo tanto esta divulgación de imágenes no transgredería ninguna norma, ninguna regla. Ahora, otros han dicho, se han puesto también en los zapatos de la princesa Leonor y han dicho que efectivamente no debe ser muy agradable, ¿cierto?, que se divulguen imágenes de una actividad que se hace en torno a su vida privada, a pesar de que estas imágenes no revelen y no develen nada del otro mundo, no estaba haciendo ninguna actividad cuestionable. ¿Qué es lo que dice un abogado con respecto a este debate? Escuchemos. Los requisitos que tiene este delito para que se llegue a configurar son básicamente dos, los más importantes. En primer lugar, debe realizarse la captación de estas imágenes en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Un mall, por ejemplo, es un lugar de libre acceso al público, pero al menos en los hechos, en el caso de la princesa, existe un lugar que es efectivamente de libre acceso al público. Una persona que entra a un mall, que camina, que va, no sé, vitrineando, es una conducta que en ningún caso podría ser calificada como privada. La persona que capta la imagen, quien la difunde, y el caso que sería la misma persona en que coinciden tanto quien la capta como quien la difunde. Y establece una sanción que es de reclusión menor en cualquiera de sus grados, esto es de 61 días hasta 5 años, o sea, el rango es grande, y además una multa que va entre 3.400.000 y hasta 34 millones de pesos. Bueno, veremos entonces qué es lo que va a pasar con esta investigación que, como les decíamos, ya está en manos de la Fiscalía y que fue pedido por la Casa Real Española con respecto a la divulgación de estas imágenes. También pudimos conversar con los puntarenenses que, como les decíamos, hasta hace algunos días estaban contentos con la visita. No es tampoco que la ciudad esté conmocionada ni se haya paralizado por la princesa, por la visita
visita de la princesa Leonor en Punta Arenas. Los puntarenenses siguen realizando su vida tal cual, no ha habido grandes cambios en el funcionamiento de la comuna, pero claro, sí estaban contentos de que el nombre de Punta Arenas estuviera en los medios internacionales y los pusiera en el mapa mundial. ¿Qué nos decían los puntarenenses? Escuchemos. Está mal, pues hay que dejarla tranquila nomás, pues. Sí, yo creo que sí, todo bien, se hubieran publicado las imágenes porque hay que dar a conocer de la que ella estuvo visitando Chile. Anda visitando una ciudad con mucha historia. No me gustó eso. Ya que una es una princesa, imagino, ¿no?, que también es una pequeña privacidad, es un ser humano como todos nosotros. Está bien que lo difunda porque es un personaje que llegó a la región y que hay que aprovechar. Ahí escuchábamos entonces a los puntarenenses que estaban opinando, ¿cierto?, sobre la visita de la princesa Leonor, que como les decíamos está desarrollando su instrucción militar en este buque escuela que va a seguir recorriendo también otros países. Recordarles también que antes de esta polémica, de esta situación, se habían divulgado otras imágenes de la princesa Leonor en un bar de Punta Arenas con una cerveza en la mano, que podríamos haber pensado quizás que esa imagen podría haber molestado un poco más a la Casa Real Española. Sin embargo, no hubo mayor revuelo. Aquí también algunos decían, bueno, estaba haciendo una actividad que cualquier joven de 19 años realizaría, cierto, en su lugar. Ir a un centro comercial, ir a un bar, ir a un pub, son actividades que los jóvenes realizan, y además ella lo estaba haciendo con la protección que se le brinda al ser miembro de la Casa Real. Veremos qué es lo que ocurre entonces con